Hermanos y hermanas, yo quisiera hablarles sobre los montes como recordatorios del poder de Dios. Parte 2. Si usted se durmió en el sermón primero que yo hablé sobre los montes, puede ir a YouTube y el website de la iglesia y está la primera parte. Quisiera hablar sobre montes porque hay muchos montes en la Biblia y quisiera enumerar algunos que son importantes. Hemos leído, y en Reina Valera dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová o Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a nosotros a subir, a escalar montañas. Y muchas veces esas montañas son lugares que no queremos ir. Y las semanas pasadas yo le hablé, además de los desiertos que se encuentran en la Biblia, los montes. Y el primero que hablé rapidito fue el monte de Ararat, que aunque no tenemos que tomar esta historia literalmente, sí nosotros podemos aprender profundamente que Noé encontró gracia delante de Dios y Dios lo dejó en el arca por más de un año. Y muchas veces nosotros pensamos también, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Nos llama, tenemos el favor de Dios, recibimos su misericordia y parece que Dios se olvidó de nosotros. Porque dice la Escritura, se acordó Dios de Moisés después de un año. Y nosotros hablamos de el monte que Dios mismo lo llevó a ese lugar. Hay montañas que Dios nos lleva a ese lugar para descansar. Hablamos también de otro monte, el monte de cerca de Sodoma y Gomorra, que se ha usado incorrectamente y malintencionadamente para condenar a personas, mientras que ese monte lo que nos revela son nosotros, como nosotros no queremos ir a la montaña, como Lot, que tenía miedo subir a esa montaña, y hablamos acerca de ese monte. Y también hablamos del monte Moriah, ese Moriah en inglés. Ese monte esa foto se encuentra en Jerusalén y está la cúpula, que es the Dome of the Rock, la cúpula de la roca. Y esa es la mezquita, uno de los lugares más sagrados de la religión islam. Y cerca está una pared, esa es la pared, la última pared que se encuentra del templo de los judíos. El segundo templo que construyó o renovó Herodes. Y es un lugar sagrado donde muchas personas vienen a través de todo el mundo para orar. Y en ese lugar, el monte, es un monte donde pensamos que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y ese fue el lugar donde Salomón edificó el primer templo al Señor. Ese es el monte Moriah. Y hablamos acerca de eso. Ahora vamos a hablar de monte número 4. ¿Cuánto quiere escuchar montes? Muy bien, si no quiere escuchar, no se preocupe, voy a predicar como quiero. El monte número 4 es el monte Horeb. El monte Horeb y el monte Sinaí, si pone el número 5, 4 y 5, es el mismo lugar. Puede volver otra vez al 4. Monte Horeb pensamos que es el lugar más abajo que llamaban Horeb. Y más arriba de esa montaña se llama el monte Sinaí, pero es el mismo lugar. Juan Calvino dijo que era el mismo lugar. Un lugar era arriba y es abajo y otro lugar arriba, donde todavía turistas pueden ir para ver y contemplar la hermosura de esa montaña. El monte Horeb también tenemos que entender que fue el monte que quizá uno de los editores de las Escrituras llamaba así, mientras otro editor lo llamaba el monte Sinaí. Tenemos que entender que la Biblia no fue escrita por una persona, sino fue una compilación, a compilation of many editors, de muchos editores. Y algunos tenían la costumbre de llamar el mismo monte Horeb y en otro lugar lo llamaba Sinaí. Es como en Puerto Rico, me dice que en algún lugar lo llama Caldero y otro lugar lo llama la olla. Pero yo creo que es la misma cosa, un caldero, una olla es lo mismo, ¿no? Lo único, no, bueno, ahora es técnico, Okay. Lo mismo es monte Horeb y monte Sinaí. Algunos lo llaman Sinaí, lo que está allá en el tope de la montaña,
y otro lo llama el monte Horeb más abajo. ¿Están bien? ¿Están confusos? Muy bien. Ahora, el monte Horeb. El monte Horeb se encuentra en la Escritura y ese lugar, el monte de encuentro y de llamamiento. Es el lugar donde Moisés tiene un encuentro con Dios. ¿Se recuerda que Moisés está en el desierto? Los lugares que nosotros no queremos ir muchas veces en nuestra vida. Y en el desierto estuvo por 40 años después que tuvo que huir de cometer un gran error en su vida. ¿Cuántos han cometido errores aquí en la vida? No me dejen solo. Todo. Después de que Moisés cometió un gran error y pensó que ya era caso perdido o lost cause, yo quiero dejarle que no hay ninguna persona que es un caso perdido. Porque Dios se reveló personalmente a Moisés en una salsa que ardía, pero no se consumía. In a burning bush that would not consume. En ese lugar Dios se revela a Moisés y en Moisés que se sintió que estaba abandonado, que estaba descualificado, que había cometido ese crimen tan enorme. Ahora Dios viene y le dice, yo te voy a comisionar en el monte Horeb. Y en ese monte Dios revela su nombre y le dice, cuando Moisés le pregunta, ¿a quién yo le voy a decir que me está enviando? ¿Cuál es el nombre de la persona que me envía? Y Dios le habló y le dijo, dile solamente a la gente, yo soy el que soy. Y en hebreo, esa palabra no sabemos ni cómo pronunciarla. Tiene 4 consonantes y nosotros pensamos que se describe Yahvé. En otras traducciones incorrectamente lo dice Jehová, pero es Yahvé, el nombre de Dios. Yo soy el que soy, Yahvé. Y aquí, para muchos, como le dije en el primer culto, darle un poquito de educación de griego, aquí tenemos me están siguiendo ahí, aquí tenemos en la plataforma, en el púlpito, una letra, son 3 letras en el griego. Y usted viene los domingos y no sabe qué significa esas letras. Y yo quiero ayudarle porque ese es un nombre, y ese es un nombre especial. Es la letra I en griego. Lo que parece una H es una E, y lo que parece una S es una S. ¿Y sabe lo que deletrea esa palabra? Jesús, ese es el nombre de Jesús, Jesus, pero en griego, I-E-S, ese es abreviado. Recuerda que antes la gente no tenía papel para votar, la gente escribía y abreviaban las cosas, y el nombre de Jesús es este, I-E-S, y porque no hay J en griego, son la I, Jesús, y es una forma abreviada del nombre de Jesús. Lo mismo, el nombre de Cristo, tenemos cuevas en el cristianismo donde simplemente pusieron una X. Y muchas personas en la Navidad escriben X más. Y dice, ¡ay! La gente está quitando a Cristo en la Navidad. Y no es eso. La X es una palabra griega. Es la CH, que se pronuncia Kai. Hay CH, es Cristo. Por lo tanto, eso es una abreviación de Cristo. En la antigüedad, los cristianos usaban la X y la R, que parece una P, para abreviar el nombre de Cristo. Jesús, Cristos. Por lo tanto, es apropiado usar la X porque representa CH, que es Cristo. Por lo tanto, ahora ustedes pueden salir de aquí y pueden ir a sus amigos que no tienen nada que hacer y dicen, yo aprendí algo en la iglesia. No entendí nada de lo que el pastor predicó, pero por lo menos yo sé que ahora voy a la iglesia y veo unas letras en griego y sé que eso significa ¿qué? Jesús. Jesús. Hay gente incorrectamente que piensa que es una palabra latín y que la I representa Jesús, la H hombre, la S es Salvador. Jesús es Salvador de los hombres. Y yo creo que incluye las mujeres también, pero están hablando. Pero eso no es una palabra latín, es una palabra griega. Muy bien, ese es el nombre de Jesús. El nombre de Dios que Dios se revela en el monte de Sinaí es Yahvé. Yo soy el que soy.
y Dios nos llama a nosotros, no importa los errores que hemos cometido, vamos a ese monte, Dios se revela y dice, yo todavía tengo propósito con tu vida, no importa lo que ha hecho, o nuestro lema, no importa quién eres, no importa dónde vaya, no importa dónde piensa ir en el futuro, todos son bienvenidos en la familia de Dios, amén. Segundo, segundo para este sermón, pero el número 6, número 5, es que estoy confuso. Número 5, Monte Sinaí, tenemos que hablar de Sinaí, porque Sinaí es la parte más alta de ese monte. Y Sinaí es el monte de ley y gracia y gratitud. Es el lugar donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Moisés fue 3 veces, subió mínimo 3 veces al monte Sinaí. La primera vez que fue, estaba solo con Dios. Cuando regresó para abajo, dice que su cara resplandecía de la gloria de Dios. Era tanto que resplandecía que la gente dice, por favor, usa un sombrero, porque no podemos resistir. Ponte algo en la cara, porque la gloria de Dios era tan grande en su vida. Y cuando subió la segunda vez, Dios le dio los 10 mandamientos. Y cuando bajó, vio que el pueblo lo que hacía tenía otros 2 dioses. Y tuvo un coraje, un santo coraje judío. ¿Ay? Y lo que hizo fue tiró la tableta de los 10 mandamientos. A esta gente son más cabezones. Ustedes no conocen gente cabezones así, ¿ven? Cabezones. Y entonces ese fue el lugar donde Dios reveló también su coraje. Era el lugar que no todo el mundo podía subir. Dios le dijo solamente, yo quiero que Moisés vaya a ese lugar. Y temblaba ese lugar. Cuando él fue por la tercera vez al monte Sinaí, dice que Dios le dio nuevamente los 10 mandamientos, otras tabletas, para él enseñarle al pueblo de Dios. El monte Sinaí, para nosotros, es el monte de intimidad. Es el monte de encuentro cara a cara con Dios. Es el monte sin restricciones, el monte sin apuros. Ellos estuvieron ahí, le tomó 3 meses de Mar Rojo hasta llegar hacia el sur a un desierto y al final Arabia Saudita, ahí es que está el monte Sinaí. Ahí se quedaron por meses. Es el lugar donde él subió sin apuro. Y nosotros necesitamos montañas en nuestra vida que nosotros podamos estar en intimidad con Dios, donde no haya apuro, no haya restricciones, que nosotros podamos disfrutar y estar con Dios, donde nosotros podamos decirle como Moisés se atrevió a decirle a Dios, show me your glory, muéstrame tu gloria. Hay que tener cuidado algunas veces cuando pedimos cosas así, porque cuando vemos la gloria de Dios, vemos los pecaminosos, los sinfulness que somos nosotros. Y él en esa experiencia, él pudo hablar con Dios cara a cara. Hay un Salmo 68, que habla de monte Sinaí, versos 7 al 8. El Salmo 68, 7 a 8. Reina Valera dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También se vaciaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Hermanos y hermanas, yo le invito a que nosotros podamos subir al monte donde Dios formalizó, le dio sus leyes y estableció un pueblo. Y le dijo, ustedes son míos. Aprendamos a subir a ese monte donde podemos tener intimidad con Dios. Y eso no es solamente venir a los domingos a la iglesia, eso es muy bueno, pero que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida que la presencia de Dios está donde quiera alrededor nuestro. ¿Cuánto dice amén? Número 6, el monte Nebo. ¿Cuánto ha escuchado el monte Nebo? Este lugar, y hay una fotografía de un señor que está mirando hacia lo que se llama Israel, Palestina, la tierra prometida. Es el lugar donde Moisés estuvo y pensamos que ahí están sus huesos.
Nadie sabe dónde está, pero si uno va a ese lugar, cuando yo fui a Israel, hay un lugar que tienen, que está reservado, dice, aquí está Moisés enterrado en un lugar. No sabemos exactamente, porque no querían que la gente fuera a ese lugar para adorar a Moisés. Pero en Monte Nebo, ese lugar triste, donde Dios le dijo a Moisés que después de 40 años él está con el pueblo de Israel, él no podía entrar a la tierra prometida con el pueblo. Ese lugar se llama Pisga. Pisga es muchas montañas. Y el Monte Nebo es una de esas montañas en Pisga. Y ahí en ese lugar es el lugar de monte de sueños y visión. Dice que Dios le dijo a Moisés, sube al monte Nebo. Dice, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Por lo tanto, este es el lugar donde para el pueblo de Israel, el sueño de entrar a la tierra prometida ya no iba a ser sueño, iba a ser una realidad. Pero para Moisés no iba a ser posible el ir con ellos. Es el lugar donde algunas veces nosotros no podemos aprenderlo de libros, conceptos nuevos que Dios quiere enseñarnos. Nosotros tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Ese lugar es la montaña donde Dios le muestra a Moisés claramente los próximos pasos para el pueblo de Israel y también dejarle saber que habrá nuevo liderazgo. Ese es el lugar, el monte Nebo. Que nosotros podamos ver y palpar y saber que aunque Moisés no podía ir con ellos, todavía Dios estaba con su pueblo y todavía Dios había prometido un lugar que fluía leche y miel. Ese lugar que Dios nos dice que no nos abandona, que Dios va a proveer y Dios se revela a nuestra vida, pero nos dice que nos toma la responsabilidad nuestra de nosotros tomar posesión de la tierra. Ese es el lugar donde Moisés no fue más y ahí murió. Hay personas que dicen que Moisés nunca entró a la tierra prometida, pero hay otra montaña que yo le voy a hablar ya mismo en el Nuevo Testamento donde Moisés sí entró, cuando Jesús estaba en un monte de la transfiguración se llama, y ahí fue transformado, y ahí estaba Elías y estaba Moisés. Por fin él pudo entrar, aunque fuese más luego en la persona de Jesús. Número 7. Hay otro monte. Este es mi favorito. No sé por qué. This is my favorite one. El monte, ¿por qué se ríen? El Monte Carmelo. Ese sí. Yo fui allá, tomé tremendas fotos, porque me di cuenta que el Monte Carmelo no es un monte. Son montañas. Muchas montañas. Es bien impresionante. Yo le digo, hermanos y hermanas, que yo tomé más fotos en el Monte Carmelo que en cualquier otro sitio en Israel. Esa es la carretera que nosotros pasamos. Si usted puede ver que hay varios sitios con casas, pero sigue alrededor por un largo tiempo. Lo más alto de esa montaña, si lo ve atrás en la pantalla, es 1,728 pies. 1,728 feet high. That's the highest that it goes. So ese lugar es impresionante. Ese lugar de monte de miedo, pero también de milagros. Ese es el lugar donde Elías, ¿se recuerda a Elías? Confrontó a los falsos profetas y le dijo que Dios iba a mandar fuego del cielo. Y Dios ahí consumió el altar y mandó fuego del cielo. Y después de esa experiencia, la gente que era rebelde, terca, la gente que no quería servir a Dios, que siempre tenía una excusa para servir a otros dioses, ahora ellos empiezan a exclamar a Dios y decir, Yahvé es Dios, Jehová es Dios, el Señor es Dios. Por fin en el Monte Carmelo es que nace una adoración auténtica. Pero también después de esa experiencia, la reina
le dice al profeta Elías, ¿qué es lo que tú has hecho? Me has sacado de negocio que yo tenía con estos falsos profetas. Dice, mañana yo te juro que yo te voy a matar, o mi nombre no es Jezabel. Y en ese momento en su vida, donde él se siente invencible, se siente, wow, usted sabe lo que es mandar fuego del cielo. Eso nunca me ha pasado a mí. Nunca he orado así tampoco, porque yo no sé, yo tengo miedo, yo respeto el fuego, hay que respetar el fuego. Pero después de sentirse tan elevado, ahora se siente amenazado. Y lo que hace es que corre. ¿Y dónde corre? Al monte Sinaí, 350 millas sur. Él escapa por su vida. Hermanos y hermanas, el monte Carmelo es el lugar donde Elías no solamente mandó fuego del cielo, sino había una sequía, a drought, por más de 3 años. Y él oró para que Dios mandara lluvia del cielo. Y por fin, después de 3 años, empezó a llover. En medio de un desierto había lluvia. Carmelo, no, el monte Carmelo. Yo iba a decir Carmelo es bello, pero no quería ser tan. El monte Carmelo es bello. Porque a un lado, en el lado este, ¿dónde está este? En el lado este ve que hay casas, hay mucha vegetación, hay mucha vida, hay mucho, la tierra es fértil. Y entonces en el lado oeste hay mucha roca, mucho desierto. Y es como nuestra vida. En nuestra vida tenemos una combinación de cosas rocosas y desiertas. Y tenemos experiencias también de abundancia y de vida. Y experimentamos milagros de parte de Dios y también confrontamos nuestros temores y nuestros miedos y nos escondemos en cuevas porque no queremos seguir hacia adelante. Hay otro monte. ¿Quiere escuchar otro más? Ok, yo sigo. Nombre de Jesús. Monte de la bienaventuranza, the Beatitudes. Este es sermón del monte. Usted tiene que saber esto porque yo prediqué, yo creo como 2 domingos acerca de las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, donde Jesús le dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que buscan justicia y tienen sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados cuando los insultan. ¿Te recuerdas eso? 9 bienaventuranzas. La palabra griega es Makarios. Makarios es la palabra que se usaba. Makarios. En griego, blessed. Oh, how fortunate are you? Congratulations. Es un afortunado, dichoso. Esa es una palabra que se usaba para describir los dioses griegos. Los dioses griegos no se metían, según la mitología, en los asuntos humanos. Ellos estaban en un lugar celestial y ellos no se entrometían con los problemas terrenales. Una persona bienaventurada era una persona que tenía que felicitarla porque había llegado a tal nivel que los problemas del mundo no le impedía disfrutar una vida y el camino correcto. Por el tanto, Jesús le dice, bienaventurados esas personas que el mundo desprecia, que el mundo rechaza. El mundo piensa que la gente bienaventurada son los ricos, los que tienen poder, posesión y prestigio. Y Jesús dice, bienaventurados aquellos que son pobres. Eso sabe cuando uno tiene sed como una piña colada, pero virgen. Uno sabe que ha predicado cuando necesita agua.
¿Dónde yo estaba? A Bienaventuranza. ¿Usted ve esa iglesia tan linda? Esa iglesia tiene una cúpula, ¿right? A dome. Es un círculo. ¿Se recuerda que yo le dije cuando hablé sobre la bienaventuranza? Ese es el lugar donde la señora me botó de la iglesia. Ella tenía tenía diabetes o algo así porque tenía una hambre. Ella fue la señora que dijo, llegamos tarde a las 11:40 y ella empezó a decirle, a las 12 nos vamos, a las 12 yo voy a cerrar. ¿Se recuerda? Yo le dije eso. Y yo tomando fotos y tomando videos y dando la vuelta así como enseguida, porque la señora seguía. Y cuando llegó las 12 de mediodía, ella levantó la voz, everybody out of here, todo el mundo fuera de aquí. Y ahí yo no dije nada, nos fuimos. Y entonces lo último que cuando yo miro, yo era el último que salí con un joven. Cuando salí, lo único que, una viejita chiquita así, ella viene, la iglesia tiene las puertas de madera, lo único que yo me recuerdo, la señora coge, cierra la puerta y entonces el candado hace ¡boom! Y ahí fue que yo dije, la primera vez que me botan de una iglesia. Literalmente. They kicked me out of the church. Not any church, the church of the Beatitudes. So, hermanos y hermanas, nosotros tenemos, yo trato de evitar, usted no sabe cómo yo trato de morder mi lengua, para no hablar de varias cosas que están ocurriendo en el mundo. Pero hay cosas que la iglesia tiene que tomar una posición profética y tiene que decirle y denunciar cuando hay injusticia. Y cuando hay algo contrario a la bienaventuranza, los cristianos tenemos que poner a un lado nuestras ideologías y tenemos que decir es que nosotros tenemos que seguir supremamente es la voz de Cristo. Y cuando hay una voz que es contraria a Cristo, nosotros tenemos que denunciarlo. Nosotros que tenemos que tomar una posición y decir esto no es correcto. Una ley injusta, dijo San Agustín, no es una ley alguna. An unjust law is no law at all. Y nosotros tenemos que saber que leyes que son crueles, leyes que separan niños de familias, son injustas y son inmorales. Y tenemos que poner a un lado nuestra ideología, todo lo que podamos tener, y decir, esto va en contra del Espíritu de Cristo. Yo les reto a ustedes que lean la Biblia buscando esa Biblia con los colores rojos de Jesús. ¿Cuántos se recuerdan de Red Letter Bibles? Yo no la encuentro. Yo tengo algunas en casa, pero no son tan comunes. Que usted pueda leer solamente las letras rojas de Jesús sin contexto. Yo tengo una Biblia del Nuevo Testamento que es solamente los dichos de Jesús, lo que Jesús habló, sin ningún contexto. Y usted lee eso, cómo eso debe impactar nuestra vida, cómo Jesús confronta nuestros prejuicios, confronta nuestra crueldad, confronta nuestra necesidad de culpar a otras personas por el mal del mundo y decir, ese no es el camino que Él quiere que nosotros pasemos y que nosotros aboguemos. Dios nos llama a nosotros, el Dios que sacó a Israel de Egipto de la esclavitud, siempre les recordaba a ellos, recuérdase que ustedes estaban en esclavitud y yo les saqué de Egipto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser la voz por esas personas que no tienen voz y voto en esta sociedad. Que nosotros podamos abogar por nuestra gente. Son gente nuestra. No son animales. No son gente que nos infestan, sino son personas creadas a imagen de Dios. Y todo lo que va en contra es lo mismo que esa señora hizo conmigo, que nos botó de la iglesia. Nos botó porque ella tenía sus razones, ella tenía su hambre, pero se olvidó que en medio de ese lugar había familia de ella. Todos nosotros éramos cristianos y cristianas, que venimos de muchas partes del mundo para poder disfrutar esa iglesia. Y lo que ella se importó era su almuerzo y sacarnos de ahí. Y así hacemos nosotros con el privilegio que nosotros tenemos de estar en este país
y cómo nosotros tratamos a otras personas. Nunca nos olvidemos de dónde nosotros venimos. Ninguno de nosotros éramos original de este país, quiero decirles, solamente los indígenas. Y ha venido violencia y discriminación a muchas personas. Y nosotros tenemos que tener una voz de compasión, poner al lado y escuchar la voz de Jesús, los dichos de Jesús que confronta aún nuestras ideologías. Sigo. Monte de Gerizim. Ese es el Monte Gerizim ahí en la pantalla. Monte Gerizim era el lugar que los samaritanos decían que era el lugar que se tenía que adorar, no Jerusalén. ¿Se recuerda cuando Jesús habla a una señora samaritana y ella le dice a Jesús, mira Jesús, le voy a citar ahí, dice, no dijo mira Jesús, dijo, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Usted cree que Jesús entró a un lugar, un debate teológico, como nos fascina hacer, dividirnos por ideología, por religión, por denominación? No. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice, la hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. No sé, el lugar, Monte Gerizim nos recuerda el monte de unidad. Nuestras divisiones que tenemos teológicamente no son más importantes que nuestro trato y amor el uno con los otros. Jesús dijo a sus discípulos antes de morir, antes de salir, él dijo, le doy un nuevo mandamiento. Gracias a Dios que nos dio tanto. Uno. Y ni ese podemos hacer bien. ¿Sabe cuál es el nuevo mandamiento que le dijo? Le doy uno. Si me aman, guarda este mandamiento. Se lo repitió tantas veces. Este es el nuevo mandamiento. No es qué es lo que cree en mí, qué es lo que cree en persona, qué denominación él pertenece. No. Él dijo, esta es la señal por la cual el mundo sabrá que ustedes me siguen, que ustedes se amen los unos a los otros. Si son mis discípulos, Jesús les dice, tienen que amarse los unos a los otros. Y una forma de amar es respetar. Usted no tiene que estar de acuerdo con la gente para respetarlo. Y Dios nos llama a nosotros en el monte de Gerizim. Esta mujer samaritana tenía muchas cosas en contra de ella. Era mujer en esa sociedad que la mujer estaba aislada. Era samaritana, era una nacionalidad mixta. Judía, mitad de Asiria. Tenía la religión incompleta, porque la religión de ellos adoraban ahí y solamente creían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y aún así Jesús mira más allá de su nacionalidad, de su género sexual, de su religión, y mira y dice, Dios lo que está buscando es gente que lo amen y que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Monte de Transfiguración, Tabor, es el lugar donde creemos que Jesús se apareció con sus discípulos y se transfiguró. Dice que se transfiguró y resplandeció. Y a un lado estaba Moisés, que entró por primera vez a la tierra prometida, representando la ley. Y al otro lado estaba Elías, representando los profetas. Y ahí había 3 discípulos que dijeron, esta es la mejor película que hemos visto en el mundo. Este es un tremendo show. Y le dijeron a Jesús una sugerencia. No podemos hacer como una tienda aquí, un tent, en ramadas. No podemos nosotros quedarnos aquí por un tiempo más. Y Jesús le dijo, no, es tiempo, después de ver la gloria, el monte de la gloria, es necesario que nosotros descendamos hacia abajo.
porque había un joven que estaba atormentado y los otros discípulos no sabían qué hacer. Se estaban volviendo locos, orando, poniendo la mano, no sé si tenían aceite, lo que sea, tirándole agua santa, no sé lo que estaban haciendo. Y el muchacho todavía estaba en su condición, hasta que Cristo vino. ¿Hasta cuándo yo tengo que estar con ustedes? Gente de poca fe. Habló la palabra, ser libre, y el joven fue sanado. Pero es necesario que nosotros aprendamos, hermano, que no podemos estar en esa montaña gloriosa para siempre y no descender aquí a la tierra y trabajar con nuestras manos para ayudar a la gente necesitada. No es todo ir a la iglesia y olvidar al prójimo. La forma que usted ama a Dios es la manera que usted trata a su prójimo. Usted quiere saber cuánto usted ama a Dios, cómo usted trata a su prójimo. Esa es la manera, esa es la medida del amor que usted tiene hacia Dios. Por lo tanto, el Monte Transfiguración nos llama a la acción social, a descender de la gloria que Dios nos ha dado para compartirla con otras personas. Número 11, yo sé que hay muchos, ya mismo voy. Monte del Calvario. Si usted mira la fotografía, cuando yo fui allá, eso parece un cráneo. Y la palabra Gólgota, o la palabra Calvario, Calvary means skull, significa calavera, cráneo. So, hay dos lugares en Jerusalén que pensamos que era el lugar donde Jesús murió. Uno es este, que parece un cráneo y está en medio de una carretera. La gente podía ver Jesús crucificado. Y al lado está un jardín y está un sepulcro. Todavía está. Y piensa que ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Ese es un lugar que pensamos que Jesús murió. También al otro lado de esa pared está lo que se llama Gehenna. Era el lugar, se traduce infierno. Gehenna era el basurero, el lugar que se quemaba la basura y olía y había humo y siempre parecía que nunca se consumía. Y eso, pues Jesús hablaba de Gehenna, el basurero, y estaba ahí al otro lado de ese calavera. Hay otro lugar que es una iglesia, y en la iglesia usted puede ver, entra ahí con reverencia. Ahí no hay bullicio, ahí no hay chisme. Gente viene de todas partes del mundo, Ucrania, Turquía, viene de Medio Oeste, viene de China, de Asia, de Corea. Viene la gente, miles de personas. Y hay una procesión y un silencio, una reverencia. Y cuando uno entra a ese lugar, entra donde tradicionalmente piensa que Jesús fue crucificado. Y usted ve gente postrada en el piso, besando el lugar del sepulcro. Hay tantos besos que ya esa roca está como shiny, como se dice, brillosa, de la gente que viene y se postran en ese lugar. Gente que lloran, gente que toma en serio. Mucha gente dice, eso es demasiado. No, hay que respetar la gente que usa, que tiene la experiencia de viajar y de ir a ese lugar, el lugar donde Jesús sufrió. Nuestra teología no es solamente monte de gloria, también es una teología de sufrimiento y de conquista. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no se atribule, no deje la iglesia, no deje el Señor si Dios no le habla en voz audible. Si usted nunca escucha a Dios, si usted nunca tiene una visión, si usted nunca siente una emoción en la iglesia, no se preocupe, porque nuestra fe no es por vista, sino por fe. Nosotros subimos al monte no simplemente para recibir la gloria de Dios, sino también que tenemos que pasar por el Calvario, la calavera, tenemos que sufrir, y eso es parte integral de nuestra vida cristiana. Y hay muchos que se rajan, que se cuitean, que no siguen, porque piensan que yo sirvo a Dios y merezco lo mejor. ¿Y por qué sufro? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tengo que morir? Porque eso es parte de nuestra humanidad. Y si el fundador de nuestra fe sufrió y murió, ¿cuánto más nosotros? Él dirigió, el pastor de las ovejas nos dirige a nosotros hacia, si es necesario, hacia el sufrimiento y aún la muerte, al Calvario. Ese es otro monte
Nunca olvidemos ese monte, el monte del cráneo, el monte del skull, de la calavera. Jesús da lo máximo, da todo. En ese monte nosotros damos todo. Hay otro monte, número 12, Monte de Olivos. Ahí yo fui y está cerquita es Getsemaní. Y esa iglesia de Olivos es una iglesia donde, recuerda cuando yo prediqué que David estaba huyendo de Absalón, su hijo Absalón, que lo estaba, ahí fue que él se escondió en Olivos. Y ese es el lugar que separa la santa ciudad, Jerusalén. Y en ese, más allá, usted ve como una iglesia por allá, eso está también lo que se llama Monte Sión. Está relacionado. Ese fue el lugar donde Jesús entró con el asno. ¿Se recuerda la pollina? Entró en la entrada triunfal. El lugar donde Jesús lloró por Jerusalén cuando estaba entrando. El lugar donde nosotros pensamos que Jesús ascendió al cielo. Esa iglesia se llama la iglesia de la ascensión, donde Jesús ascendió en el monte de Olivos, y es el monte de la promesa de su venida. Jesús subió, pero viene otra vez. No sabemos cuándo, pero viene. Por lo tanto, era el lugar, se llama Olivos, porque hay un montón de olivos, olives, y ellos usaban los olivos para hacer aceite, y con el aceite ellos ungían a los reyes, y los sacerdotes, y los profetas. No hacían la cruz, yo hago la cruz. Los judíos no usan cruz, ellos le echaban aceite por encima. Por lo tanto, el lugar está cerca de Calvario. Es el lugar también donde nosotros nos recordamos que Jesús nunca protestó cuando fue al Calvario, y el Monte Olivo es el lugar donde Él vendrá. Cerquita de Jardín de Getsemaní. Y entonces está el Monte Sión. Ese es el Monte Sión, no un monte nada, es a small hill, es una colina. Eso es. El Monte Sión es donde está la tumba de David. Es el lugar donde David dijo, esta es mi ciudad, la ciudad de David, la ciudad de Dios. Sión está en la Biblia 150 veces en la Biblia y significa fortaleza, fortress. Y es una ciudad dentro de una fortaleza. Y muestra, hermanos y hermanas, que cuando se expandió el templo de Salomón, ahí toda esa región se empezó a llamar Sión. Jerusalén se llamó Sión. La gente de Israel se llama de Sión. Por lo tanto, Sión fue el lugar donde Jesús tuvo su última cena. La Santa Cena, ahí fue el lugar. Los salmos hablan de los cielos, traer las ofrendas y alabar a Dios en Sión. Hermanos y hermanas, yo no sé de ustedes, pero yo doy gracias a Dios porque Dios nos llama a cada uno a escalar montañas, subirlas. Había un señor que en una ocasión estaba con amigos y iban a subir una montaña y él quiso adelantarse. Mientras que ellos dormían por la noche, él se puso su gear, se puso sus cosas, sus soga y dijo, yo me voy a adelantar y yo voy a llegar al tope antes que ellos. Para que cuando ellos se levanten, yo pueda decirles, hello, yo llegué. Y como la noche estaba clara, él vino, puso su soga, todo se preparó, calladito, y se fue caminando. Lo único es que le tomó tiempo para subir la montaña, y entonces vino una tormenta de repente, todo se puso oscuro, y él no sabía dónde iba, y él tropezó, y gracias a Dios que tenía la soga que lo aguantó, pero él estaba guindando toda la noche, y él escuchaba una voz que le decía, corta la soga, cut the rope, cut the rope. Y él seguía guindando. ¿Y usted cree que él cortó la soga? Si él no podía ver nada. Y él sabía que tenía que llegar al tope y no sabe dónde estaba desorientado. Cuando se levantó la gente por la mañana y pudieron verlo, él estaba casi fatigado, con el frío, por poco se muere. Ellos llegan y lo miran, y la distancia de donde estaba al piso, otra roca, era como 8 pies solamente. Iba a caerse, pero no iba a ser fatal. Pero él no lo sabía. Él no cortó la soga y se quedó toda la noche y por poco se muere. Y los amigos tuvieron que rescatarlo a él. Hermanos y hermanas, algunas veces
hay una voz interna que nos habla y tenemos que confiar en esa voz. Aunque parece peligroso, aunque parece que no queremos hacerlo, aunque no queremos cortar la soga, Dios nos dice, corta la soga, confía en mí. La caída no va a ser fatal. Yo me recuerdo cuando fui a Santo Domingo años atrás. ¿Cuántos son dominicanos aquí? Tenemos dominicanos. Yo fui a Santiago de los Caballeros. Caminamos, esa fue la experiencia. Se recuerda que yo fui con el misionero y el misionero, una familia nos dio 2 huevos. David, que era el hijo del pastor que me acompañó, y el misionero que vivía allí. Y había 2 huevos que nos dieron. Y el misionero fue, ¿sabe lo que hizo? Él cogió un huevo para él y el otro huevo lo cortó en mitad para mí y para David. Y usted sabe cómo yo como, ¿vale? En ese entonces yo era más flaco de lo que soy ahora. Y yo comía como si no tenía fin mi estómago, ¿eh? Bottomless pit. Y yo caminé montaña, yo tengo los pies planos, yo me cansé después de caminar. Y para llegar a Santiago, una parte para ir a una iglesia, la gente, el camión, no era un camión, todo el mundo se montaba y se aguantaba y hasta ahí llegó, y hasta aquí lo dejo, y teníamos que caminar nosotros. Y cuando caminamos nosotros, y yo cansado, yo vi la hospitalidad de los dominicanos. Gente que no tenía nada, ofreciendo, ¿quiere café? ¿Quiere agua? ¿Quiere algo durante el camino? Y caminamos y por fin llegamos a la iglesia. Llegamos que el misionero fue a orar y ahí se quedó dormido. Y venía la gente y el misionero después nos dijo, la gente vive 2 horas de aquí. La gente camina para llegar a la iglesia. No como nosotros, 5 minutos llegamos tarde. Imagínate, y a otros 20 minutos no voy a ninguna iglesia. Si es más de 20 minutos no voy. Muy lejos para mí. Esa gente caminaba 2 horas. Y venía con lámparas, con velas. Y cantando. Uno sabía que llegaba porque y venía con panderetas. ¿Se recuerda panderetas? Panderetas. Con güiro y todo. Y cantando para llegar a la iglesia. Y por fin llegar. Gozamos de un culto largo. Imagínense quién se va ahí. Si caminaban 2 horas, ¿usted cree que en media hora iba a terminar el culto? ¿Y en 1 hora? No, ese es un culto de 3 horas. Ellos aprovecharon el tiempo para volver otra vez a caminar 2 horas más. Y entonces nos dejaron en la casa, en una iglesia. No tenemos lugar para dejarle, la vamos a dejar en la iglesia. Y el misionero me dio instrucciones a David y a mí. No le abra la puerta a nadie. Nadie sabe que se está quedando aquí para que no tenga problemas. No problema, yo soy de New Jersey, yo no voy a abrirle la puerta a nadie. Y por la noche escuchamos ruido de personas, como una ganga de gente que viene a tocar la puerta de la iglesia. Y David y yo tenemos miedo. Y decimos, no, vamos, callado, nadie sabe que estamos aquí. Y empiezan esa gente a cantar. Y ábrenos la puerta y cantar. Pero cante. Y teníamos miedo que por fin se fueron. Y cuando se fueron, yo dije, David, vamos a tomar turnos. Yo no voy a dormir. Y tú te quedas, yo duermo y tú te quedas velando. Y así viceversa. Y yo busqué un palo, yo tenía un palo por ahí y los bancos eran bien finitos, más finitos que eso, para dormir así entre nosotros. Y después de 2 horas, sin despertador ni nada, él se levantaba y yo velaba. Como bruto, está ahí velando, no sé qué estamos velando. Tenemos un miedo, un viaje misionero, y nosotros pensábamos que aquí una ganga nos va a matar. Y cuando lo levantamos, no era una ganga, era un grupo de jóvenes de la iglesia que usted no puede decirle, nadie sabe que está aquí con gente hispana, porque todo el mundo sabe que va a estar ahí. ¿Cómo usted le va a decir? Nadie sabe que está aquí. Toda la comunidad sabía que estábamos ahí. Y vinieron jóvenes, como éramos jóvenes, yo tenía como 16 años. Venían jóvenes y todo para darnos una serenata. El cántico era una serenata. Yo soy de New Jersey. Nunca nadie me ha dado una serenata. Yo no sé lo que. Una serenata para mí era una amenaza. Pero yo recuerdo,
subir esas montañas. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Conoce ese cántico ahí? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es fiel y tus promesas de acompañarnos en los montes de nuestra vida es constante. Gracias, Señor, porque tenemos la promesa de tu amor y tú, oh Dios, nos llama a nosotros a amarnos los unos a los otros. Nos llama a tomar riesgos, a cortar la soga. Nos llama a montes que no queremos ir, como el monte Nebo, donde es una despedida. Nos llama, Señor, al Calvario, para que nosotros podamos, Señor, morir constantemente al yo, a nuestros deseos, y respetar y honrar el sacrificio máximo que dio Jesús por la humanidad. Gracias, Señor, por los montes, que en vez de verlos como impedimentos, Señor, vamos a escalarlos y vamos a confiar que allí vendrá bendición y vida eterna y descanso aún para nuestras almas y para el pueblo de Dios. En nombre de Jesús. Amén.